Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando la noche del miércoles, Escuela de Guerra Espiritual, Liberación y Milagros. Bueno, el tema de hoy, de esta semana, es cuando enciendas. ¿Qué es lo que encendemos? Como dice el Evangelio, yo te aconsejo que avives el fuego del poder del Espíritu que está en ti por imposición de manos. Bueno, todas estas alegorías tienen que ver con el tema que estamos abordando, practicando y experimentando en esta semana. Si logramos entender el objetivo principal de la unción, de la Ruach HaKodesh, del Espíritu del Todopoderoso, podríamos hacer que todo lo que deseamos se materialice. Y esa es la idea, de que cada uno pongamos en práctica lo que vamos aprendiendo y que no tengamos ninguna dificultad en manifestar las cosas que deseamos, porque todo lo físico viene de lo espiritual. Y es por eso el consejo de avivar primero el fuego del Espíritu. La Shekinah, la nube de fuego, o la Ruach HaKodesh, o el Espíritu Santo, de acuerdo a tus niveles de conciencia, como lo quieras llamar, viajaba primero en el desierto y ubicaba el lugar y luego iban las personas. ¿Qué sucede con esto? Si se constrictaba el espíritu del Eterno o la Shekinah de fuego, se apartaba del campamento. Y lo mismo que dicen los evangelios: no constrictéis el espíritu por el cual ha sido sellado para salvación. Es por eso que no es una condenación, sino una desconexión. Cuando nosotros no aplicamos las leyes de cómo funciona el universo, pues hay una desconexión. Y es lo que sucede con lo que explica la física cuántica del positrón, que es como una parte del electrón que va y encuentra un obstáculo y se regresa al lugar donde partió, y luego la misma frecuencia lo lleva hasta el lugar donde se detuvo. Pero la materia queda intacta, no se ha movido, pero el positrón sí. De la misma manera, esa frecuencia energética viaja y se mueve, y luego entonces sí llega la partícula, o en este caso el objeto. Bueno, entonces con todas estas inquietudes resueltas, podemos entender que la idea es la parte espiritual que está en la mente y toma forma para materializar las cosas. Lo explicamos en la mañana, y cuando uno tiene conciencia de lo que piensa, de lo que dice, de lo que siente y hace, ese es el mundo, y ese es el estado de ser, ese es el espíritu, conforme a lo que piensa, siente, dice y hace. Entonces, por eso la conciencia más elevada se le llama el nivel de la unidad, o el nivel del Mesías, el nivel del Mashiach. En ese estado la mente pues ya no necesariamente quiere o desea algo, porque ya con esa frecuencia lo que hace es atraer eso que ya siente que lo tiene. Y por eso habíamos explicado el primero ser, luego tener, luego hacer para por último tener lo que deseamos. Y en este caso, en oración, cómo moldeamos una oración que lleve ese poder de la unción del Espíritu para materializar las cosas, para hacer que el enfermo se sane, para hacer que el cautivo sea libre, y todo lo que nos describe las Escrituras. Bueno, hoy hacemos un pequeño repaso y luego vamos a la práctica, y escogemos algo que has deseado siempre pero que nunca lo has logrado, para poder entrar en ese entrenamiento de la oración de poder. Por eso, en esta instancia, la oración es el arte de ceder al deseo, de no forzarlo, de sentir que ya lo tenemos. Y
Y esa oración sin esfuerzo permite que manifieste o que llega todo lo que se desea. Y entonces, crear ese estado de conciencia, pues nos permite sentir que hemos logrado lo que deseas en tu vida. Y por eso, escuchar ese deseo cumplido, todo lo que necesitas ya es tuyo, no requiere ayuda, solo sentir que ya lo tienes. Y a través de la oración, que es el resultado de corregir el pensamiento y de corregir las palabras, los sentimientos y las acciones, entonces, por eso no debemos iniciar nada en el mundo exterior si no reparamos primero en el mundo interior. Ahora, esa oración se convierte en un arte, en una destreza de sentir, de tener lo que ya deseas. Y así se mueve el poder de la unción del Espíritu. Entonces, no hay que hacer nada en el mundo espiritual, solo vibrar en esa frecuencia, porque ya tenemos el poder creativo. Entonces, esa voluntad, que es esa fuerza de voluntad, que no es una fuerza física, es una voluntad que ahora está entrenada y que mueve la fuerza espiritual para crear lo que se desea en el mundo físico, entonces hágase tu voluntad. El raxón o voluntad en hebreo, raxón, quiere decir plan divino. El plan divino, el plan del Todopoderoso es que nosotros seamos como Él, que seamos sus hijos, hechos a su imagen y a su semejanza. Y como Él es espíritu, y Él es poderoso, y Él es Yahweh de los ejércitos, Yahweh Tisbao, entonces esos ejércitos se ponen a nuestro servicio. Y para eso hay que reparar el templo que viene a ser nuestro cuerpo, la morada del Espíritu, y entonces allí solamente hay un plan. Y es el plan divino, el plan de Dios. Y por eso ese plan ahora se cumple para mi vida y para mí. Por eso hay que tomar conciencia. Lo que es nuestro, por derecho divino, no será quitado. Y por eso el conocimiento que tienes del poder es el que se aplica. Si no aplicamos el conocimiento, es como si no tuviéramos nada. Y por eso pues, se requiere una conciencia de abundancia, de solvencia, de ser suficiente, de ser poderoso. Porque esa conciencia pues es obviamente lo que uno piensa, lo que uno dice, lo que uno siente y lo que uno hace. Y ese es mi mundo. Y ese es mi estado de ser. Y esa conciencia más elevada, pues es la conciencia del Mesías, la conciencia de Yeshua. Esa parte que no se ve. Y por eso hay que tener conciencia del dinero, de la salud, de la relación de pareja, conciencia del gobierno. ¿Cuál es la fuerza espiritual que la está sustentando? En esta porción de la semana hay una reunión de 70 actos o preparados, la reunión de los 70, y que estos hablaron lenguas. Esto de hablar en lenguas es una interpretación de los sonidos y de la luz. Pero en el campamento, 2, que no tenían absolutamente nada que ver con ese cuerpo técnico que estaba en esa reunión de los 70, 2 hablaron en el campamento. Y entonces vino el celo por la creencia, y bueno, dijo Josué a Moisés, a Moshe, pídaselos. Y entonces Moshe dijo, bueno, es que el propósito principal es que todos hagamos lo mismo, que todos avivemos ese fuego. Y por eso hacer ese trabajo más importante en la vida es el trabajo en ti. No se trata de cambiar de pareja, de cambiar de lugar, se trata de un cambio en mí. Y es para eso que se nos dio un espíritu de poder. Es como si tuviéramos nosotros un médico, Yahweh mi sanador, Yahweh Rafa. Y ese médico
nos dice que no hay ningún problema, que quizás estás enfermo, pero que te vamos a curar. ¿Cómo te sentirías si el mejor médico te evalúa y ahora te dice, no hay problema, te vamos a curar? Y ese médico, de donde viene meditar, de donde viene meditación, la palabra de meditación, pues es el médico que sana tu economía, tu salud emocional, mental, tu salud biológica, tu relación familiar, tu relación contigo mismo, todo. Porque Él es sanador. Y en esa instancia todos somos iguales. Lo único que nos hace diferente es nuestro comportamiento, nuestras acciones. Por eso la mejor manera de conocer nuestro futuro es creándolo. Y eso es lo que estamos haciendo en esta noche de Escuela de Guerra Espiritual. Caminar con Elohim, caminar con Dios. Y cuando caminamos con Él, pues vamos con Él. Y entonces podemos preguntarnos, ¿habrá algo imposible para mí? Entonces ahí tocamos lo más elevado dentro de nosotros hasta que se manifieste esa grandeza que hay en ti. Eso se le llama consagrarnos. Conságrate a ti. Y ahora conságrate a Dios. Con el llevar, y sagrado es llevar eso sagrado. Y por eso decimos de nuevo, el trabajo más hermoso en la vida es el trabajo en uno mismo, en el templo interior. Entonces, pues ya el dinero no sería la parte más importante, porque la parte más importante no es la visible, es lo que no se ve, es lo que sustenta eso visible. Y eso solamente se vive cuando se enciende el fuego del Espíritu, del poder que está en ti. Y entonces la mente viene a ser como un jardín, como ese terreno que hay que cultivar y cuidar. Y el estado de ser más importante es el estado de ser consigo mismo. Y por eso, si cuidamos nuestros pensamientos, para que estos sean conforme los pensamientos del Creador, los pensamientos de Yeshua, esa es una conciencia elevada. Y ese pensamiento, que es el resultado de una percepción que llegó por una emoción, por una fuerza espiritual o por una energía que se puso en movimiento, pues ahora requiere sí o sí ser evaluado. Y tener esa conexión con la emoción, con la energía que se pone en movimiento. Es cuando la persona siente confianza. La persona siente confianza en sí mismo por comprender quién eres tú. Si tú no entiendes quién eres, entonces no hay confianza. No hay confianza en ti, entonces pues es lo contrario. Miedo, desconfianza. Y allí reposamos, nos relajamos por comprender y entender lo que realmente somos, un poder espiritual. Entonces entramos a ese poder, entramos en el espíritu de cada cosa, sintiendo el uso que le damos o le vamos a dar a esa cosa, bien sea una casa, bien sea un vehículo, bien sea un empleo. Pues si es un vehículo, nos sentimos conduciendo el vehículo. Entonces ya vamos a una imagen antes de que aparezcan nuestros ojos. Fue una imagen mental. Y si la entrenamos, pues la atraemos. Y así cada cosa, pero yendo desde el espíritu y encendiendo ese fuego del poder del espíritu. Y entonces entramos en ese espíritu de la cosa y empezamos a moldear, a construir. Yo quiero mi casa así, con este detalle, con estas cortinas, con estas dimensiones, sin pensar cuánto le va a costar, porque la estamos creando. Allí nadie te va a cobrar por diseñar en tu mente una idea. Entonces, la primera parte, la confianza, después nos relajamos, después entramos en la parte energética y por último, en la cuarta instancia, lo construimos. Allí en la mente. Y es así cuando lo enciendes, cuando lo declaramos. Y esas 7 luces nos dan un estado de ser, esas 17 lámparas, un yo soy.
son palabras. Yo decreto. Ahora está hecho. Ahora está concluido. Ahora lo tengo. Ahora siento que es mío. Ahora solamente le doy gracias. Enciendo las 7 candelabros hacia adelante, porque es una visión del futuro que traemos al presente. Entonces, bueno, entramos en esas leyes del Creador y de la creación, en esas leyes espirituales, cuando sabemos que si el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Yahweh para libertar y para sanar. Todo lo que se ve en lo físico viene de lo espiritual. Y somos el mismo Espíritu que ahora se hizo carne y tomó forma de materia, pero nos dio una mente y el poder de la palabra que gestiona los pensamientos. Estamos entendiendo lo que somos. Ser imagen o parecerse cada vez más a la fuente, al Abba, al Padre, de donde salió la idea, se creó, se formó ese puente entre el pensamiento y el sentimiento. Entonces, mi mente es una conexión que ahora existe entre el Espíritu, de donde salen todas las cosas, y esas cosas materializadas. Entonces, si entendemos cómo funciona la mente, ese lugar poderoso que es de acuerdo al uso que le damos. ¿Y cómo nos sentimos? ¿Cómo se siente el cuerpo cuando ve escasez? ¿Y cómo calmo esa mente? Pues colocando imágenes de abundancia. ¿Cómo le quito el poder concentrado allí en la mente? ¿Cómo le quito el poder solamente desde el espíritu? Porque es un espíritu de poder. Desde lo físico no le puedo quitar absolutamente nada. Y es allí donde cerramos los ojos, donde respiramos, donde nos conectamos con esos sueños, con esa visión, y entonces me quedo en paz y permito que se grabe esa sensación de plenitud y de gozo, de que el deseo ya está cumplido. Y ahora ese espíritu que no tiene cuerpo llega a mi cuerpo. El Espíritu del Señor está sobre mí, como dijo el profeta Isaías. Entonces, ahora, ¿cómo cabe el mal en nuestra mente? El mal es ausencia de luz. ¿Y a dónde se va la oscuridad cuando llega la luz? Es que el mal no existe, solo es ausencia de luz. Y si somos luz, pues eso basta para iluminar cualquier área oscura dentro de cada persona. La luz se puede medir en lumis, pero las tinieblas no se pueden medir. Simplemente no hay lumins, no hay fuente que resplandezca. Por eso tener la luz es tener visión. Y eso sucede cuando se tiene claro los propósitos, porque estos despiertan una pasión por establecer principios del reino de los cielos. Y es por eso que dice el libro de Juan, Yeshua dice, le habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Juan 8:12. En los evangelios, en el evangelio de Mateo, en el capítulo 4, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra y de muerte, luz les resplandeció. Cuando eso sucede, cuando enciendas, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es arrepentimiento? Cambio en la manera de pensar. Arrepentimiento no es llorar.
La Teshuvá es volver al principio. Eso se llama arrepentimiento, cambio en la manera de pensar. Y por eso la luz es descubrir el propósito. Yahweh cumplirá su propósito en mí, dice el Salmo 138. Y por eso, si cuando comenzamos algo, puedes ver el final, eso se llama propósito. Pero si usted lo ve desde el principio, se le llama visión. Y el que tiene visión tiene luz, está despierto, está encendido. La palabra para propósito en hebreo es gimar, o algo terminado. Por eso se habla del gimar tikkun, la corrección concluida. ¿La corrección de qué? De lo que pensamos, de lo que decimos, de lo que sentimos y de lo que hacemos. Bueno, si queremos mover la unción del Espíritu, pues hay que corregirlo. Porque lo físico es el fruto del árbol que debe ser dulce como la tierra que fluye leche y miel. Y por eso ese cuerpo es el reino, el Malhut, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despierta tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará el Mesías. El libro de Efesios, en el capítulo 5. Entonces, bueno, tenemos allí cómo revisamos en nuestra mente si hay luz o tinieblas. Si hay una idea de quejarnos, como esa es la naturaleza del cabro, del animal, y ahora ese animal está ordenando al alma y no lo contrario, entonces requiere un autoconocimiento, que me conozca. Ese auto, podemos mirar un automóvil que es auto, que se mueve. Automóvil es porque se mueve, móvil es de mover y auto es porque me automuevo. Mi auto conocimiento es porque tengo un autoconcepto, el concepto que tengo de mí mismo, y ese autoconcepto me da autonomía, y ser autónomo me permite tener autenticidad, ser auténtico. Y cuando tengo la autenticidad, la autonomía y el autoconocimiento, tengo autoridad, y esa autoridad la da la fuerza del Espíritu. Y por eso, bueno, también lo habíamos hablado en ocasiones pasadas, pero pues no queremos que nuestro auto tenga una rueda averiada o bloqueada, y pues para eso miramos cuáles son las circunstancias que tenemos en nuestro entorno, tipo de amigos, de familia, por ahí puede haber un palo trabado en la rueda que te está bloqueando y no te permite materializar lo que hay que materializar y establecer esa autonomía. Estamos hablando del principio de lo que se llama en física cuántica el positrón. Cuando el positrón es como algo que arranca desde donde no estaba y va hacia adelante y rebota y vuelve adelante, pero con frecuencia, como vibrando, porque regresa a donde estaba. Y entonces eso es como la meditación. Si yo me siento en una silla y veo mi casa, mi carro, por allá, qué sé yo en qué lugar, ese positrón está viajando, y por allá en esa imagen que toma lo físico, golpea y se devuelve al lugar donde no estaba. Se devuelve al lugar donde estaba y vuelve al lugar donde no estaba, por frecuencia, por vibración. Entendemos cómo se mueve la energía. La Shekinah de fuego
se levantaba e iba y ubicaba el lugar del campamento y luego llegaban las personas. Pero si yo constricto el espíritu que está en mí, pues el espíritu se retira y no me muestra, no me reargulle. Entonces queda cauterizada la conciencia. Y es por eso que se encendió por un costado el fuego de la destrucción, porque algunos querían exigir llevar esa presencia divina sin cumplir y guardar leyes, apartados del camino. En esta porción se explica lo del Cheví, el Pesa Cheví, el segundo Pesa, para los que estaban de viaje. Estar de viaje es una traducción caprichosa. No es que algunos estaban ¿para dónde iban a viajar? Si iban a ir por el desierto. Y todo les caía ahí. Apartarse del camino es la palabra correcta. O sea, como el cojo que se aparta del camino. No por tener una dificultad biológica, sino porque no anda correcto conforme las leyes de causa y efecto. Y entonces eso produce la consecuencia, el fuego. Los accidentes, los problemas, bueno, son anuncios de que hay que corregir algo, y corregir lo cojo del camino. Y para eso era el segundo Pesa, porque es el tiempo de la libertad y se mueve esa libertad. Más allá de los tecnicismos, pues vamos a la aplicación. Voy a otro lugar, salgo de donde no estoy, porque en ese otro lugar es donde no estoy, pero estaba. Ahora estoy en la silla, pero la mente, que es del cuerpo, viaja y la mente y el cuerpo se hace uno solo. Entonces llego a ese lugar donde no estaba, siento lo que no sentía, veo lo que no veía y hago lo que no podía hacer, porque ahora mi estado de ser cambió. Fue al ámbito sustancial, espiritual, energético y viajó y regresó. Y todo esto lo podemos hacer con un trabajo coordinado entre la mente, la palabra, el sentimiento y la acción. Todo interno. Y por eso dice el libro de Juan que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuere así, te lo hubiera dicho. ¿Qué es lo que nos hubiera dicho? Bueno, eso que nos hubiera dicho es precisamente lo que entendemos hoy como premisa para poderlo ejecutar. Esto, para cambiar lo que tienes que cambiar, para entender que el Espíritu del Señor está sobre mí y porque me ha ungido Yahweh para libertar y sanar, entonces debo de entender que todo lo que se ve viene de lo que no se ve. Y que eso que no se ve es el mundo de la espiritualidad, de la energía. Allí podemos conectar con la energía que se pone en movimiento. Es una conexión con la emoción. ¿Cuándo nos conectamos con la emoción? Cuando se siente confianza. Entonces debo de sentirme confiado. Con el llevar y fianza una fianza. Confiando en mí mismo por comprender quién soy. Soy una fuente de poder. Y si entiendo eso, pues confío porque puedo cambiar todas las cosas en el mundo interior sin mover un dedo en el mundo exterior. Y entonces esa confianza, reposamos, nos relajamos por entender lo que somos. Porque si no lo entiende, sigue desesperado, sigue ansioso, sigue temeroso, sigue desconfiado, porque precisamente no tiene certeza, seguridad, confianza, primero,
Segundo, reposo, Shabbat. Tercero, entramos en el espíritu de la cosa, sintiendo que esa cosa vibra, que la energía de esa cosa vibra, y que le estamos dando uso, o que vamos a darle uso. Si siento la cantidad de dinero, lo veo pagando, entregando, donando, pero lo tengo que sentir, porque se trata de mover el espíritu de la cosa para encender el candelabro, esos 7 candelabros dorados, al sonido del chofar. Y por eso, la cuarta parte, la primera la confianza, la segunda el reposo, el tercero entramos en la parte espiritual, en lo espiritual, sintiendo la cosa y disfrutando de eso. La carro, la casa, bueno, lo que desee. Y el cuarto punto se construye en la mente esa cosa con detalles, colores, texturas, todo lo que le quieras colocar. El hecho es que te sostengas. Y es así como avivamos el fuego del Espíritu que está en ti por imposición de mis manos, dijo Pablo. Entonces no es que tengamos que ponerle la mano a es que se le enseñe cómo avivar el fuego del Espíritu. Ese mismo Espíritu que se movía en el apóstol Pablo, en los discípulos, en los seguidores. Ese mismo Espíritu en el cual avivamos cuando hacemos el tevilá o el bautismo en fuego. Ese mismo Espíritu que hacía que hablaran lenguas en el campamento y también esto allá en la reunión de los 70, ese mismo Espíritu que tocó y que ha tocado por diversas generaciones al humano, llevándolo a la experiencia divina, el Espíritu Sagrado, la Shekinah, la Ruach HaKodesh, la nube de fuego, esa fuerza energética, esa fuerza espiritual sagrada, que la movemos cuando rectificamos nuestra vana manera de pensar. Una vana manera de pensar es pensar, sentir y decir que no tengo. ¿Qué queda? Esclavitud. ¿Y cómo? Préstamo, crédito. ¿Por qué le llaman crédito? Porque no creyó en usted mismo. Y no confió. Entonces, si queremos aprender a ejercitar, a mover el Espíritu del Eterno, hagámoslo en esta noche. Le damos gracias al Padre, porque toda apariencia física viene de lo espiritual. Y desde lo espiritual hay un ángel que sustenta cualquier apariencia material o física. Todo caos en la nación, en los departamentos, en las ciudades, en los barrios, en las casas, en las habitaciones, en las mentes y en los corazones, toda influencia maligna, toda influencia de maldad, la echamos fuera, iluminando nuestra mente con la luz brillante, resplandeciente, que ilumina todas las células de nuestro cuerpo, nuestro espíritu y también nuestra alma. Y es por eso que llegamos a poner en práctica esa palabra. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra y de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento es corrección, cambio en la manera de pensar. Eso que pensabas que era imposible, ahora piensas que es posible, porque no hay nada imposible para mí, dice el Señor. Y sencillamente porque Él es espíritu, y Él le pone espíritu a cada cosa, y cuando voy a la cosa y la moldeo desde el espíritu, es imposible que no se manifieste. En la mañana estuvimos explicando que toda partícula, todo objeto físico, visible, tangible de este mundo, antes de que se materialice, pasa por 4 mundos.
Por eso la santidad del nombre, tetragrama, 4 letras, que no son letras como tales, sino códigos, Yud, Kei, Bau, Kei, mundo de la emanación, mundo de la creación, mundo de la formación y mundo de la acción. Todo, antes de que se materializa, viene de allí, de alguien que lo emanó, de alguien que lo creó, de alguien que lo formó y de alguien que lo hizo. En su conjunto se le llama yo soy. Mi estado de ser alineado con el ser verdadero emana, emite la sensación de la cosa antes de tener la cosa. Siento que la tengo, el carro, la casa, la pareja, qué sé yo. ¿Para qué quieres avivar el fuego del espíritu? Lo peor es no hacer nada. Pero hoy vamos a ejercitar el poder del nombre y la manifestación del espíritu de ese poder. Y cuando se manifiesta ese espíritu tiene una garantía. Dice la escritura, la palabra, que Yeshua nos dejó las arras del espíritu, la garantía del espíritu. Y que en esa garantía, pues nosotros nos podemos mover. Esa garantía es precisamente que si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. O sea, si yo no he creado eso que viene en contra mía, eso que viene en contra mía no tiene legalidad. Isaías 54. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspire, delante de ti caerá. Porque si yo no he creado esto, no tiene ninguna legalidad para que eso se manifieste en mí. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Y es por eso que dice, ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en el juicio. ¿Qué es condenar la lengua que se levanta? No tiene, no hay, no se puede. Entonces viene una corrección de lenguas o de palabras que son patrones de conducta que nos llevan a movernos en el mundo bajo, en el mundo del caos, de la escasez y de la muerte. Bloqueos a través de palabras maldichas. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en el juicio. Esta es la herencia, note, eso es una herencia, Isaías 54, 17, de los siervos de Yahweh. ¿Qué es un siervo? Alguien que obedece. Y su salvación de mí vendrá, dijo Yahweh. Y su salvación de mí vendrá, dijo Yahweh. Resultado, ir y comprar sin dinero. Pero ¿cómo vamos a comprar si no tenemos dinero? Creándolo, sintiendo que la cosa ya está y que no dependemos del mundo creado, sino que somos co-creadores de todas las cosas. Ejercitemos, entrenemos esa mente para empoderarnos de ese poder que se nos ha dado. Y démosle gracias al Todopoderoso por todo el bien que nos ha hecho. Que tengas una buena noche y que puedas practicar, practicar y practicar. Recuerda, ese problema en que te encuentras no vino para destruir, vino para que te encuentres. Y encuentres dentro de ti el verdadero poder que está en ti. El poder del fuego del Espíritu. Enciéndelo. Cada palabra es una lengua de fuego. Yo soy próspero, soy abundante, soy rico. Mi estado de ser es exitoso. Lo afirmo, lo confirmo, lo autorizo, lo declaro, lo decreto. Son palabras que llevan una afinidad de forma con la fuerza espiritual que las sustenta. Lailato, buena noche y Leitradot, nos vemos luego.